doctora ginecóloga Marisa, especialista en medicina reproductiva. Es verdad. Faltaba eso. ¿Cómo estás? Bien, lo más ¿Andás bien. bien? Sí. ¿Qué noticia recibimos el otro día? Recibimos una noticia que dijimos, ¿cómo puede ser eso? De que los uruguayos no estamos teniendo hijos. Es cierto, ¿Qué es lo que está baja pasando? natalidad. ¿Qué pasó? Y bueno, se está comportando como los países del primer mundo. Bueno, pero tendríamos que serlo primero antes de comportarnos como país de primer mundo. Sí. ¿Qué es? ¿Sabés lo que pasa? Sí. Un sector de la población tiene muchos hijos, Sí. los sectores más desprotegidos, Sí. y los sectores de nivel más sociocultural, de nivel sociocultural más elevado, no tienen hijos. O sea, tienen uno o dos, como los países desarrollados. Claro. Uno, medio, tarde, con técnicas de reproducción asistida. ¿Pero por qué? ¿Porque se tarda mucho en la decisión? No, porque tienen otras cosas para hacer. Porque quieren hacer tanta cosa que se olvidan que la biología tiene sus límites. Y no quieren tener hijos, no quieren tener tantos hijos. Están preocupados, no quieren, ni Ahora, piensan en tener hijos. Está bien, pero carrera uno, o por- uno puede por- pensar, ahí está. Quieren crecer, Uno puede quieren pensar en- ascender, hacer el máster, el doctorado, El estudio, la carrera, la carrera. los viajes, ¿no? Sí, Lo que todo se eso. da en el trabajo. Y después dicen, no, por ahora hijos no. Esa no. es la- Ponen esa- así, hijos no. ¿Es esa la explicación? Es esa la ¿Es explicación, es esa sí. No es una de las explicaciones, no, es esa. No, es esa la explicación. Después eso trae dificultades para reproducirse, porque son menos fértiles a los 35 años que a los 25. Hoy estábamos hablando en la oficina y me enteré, yo no sabía, de que también la mujer tiene hasta una edad límite hasta para congelar el óvulo. Sí, claro, porque cuanto más temprano los congelás, más sirven después. Si los congelás tardíamente, No sirven. después es probable que no sirvan. Pero hay algo que establezca hasta qué edad vos podés No. congelarlos o eso va en el laboratorio. Cada vez sirven menos. Bien, Cada vez te voy a sacar menos óvulos cuando vengas a pedir que te los busque, que te los saque. claro. Tenés que venir a los 34. Bien. Pues no vengas a los 28 tampoco, porque no los vas a usar. Claro. Ah, Porque vas a conseguir el novio y vas a tener el hijo y no vas a usarlo, vas a gastar plata de gusto. sin embargo, también usted me dice que Podés una tutearme. mentalidad, vos decís que es una mentalidad del primer mundo, digo, pero también están aquellas mujeres que, por ejemplo, deciden, me acuerdo de Juanita Repeto, Sí, ser mamá. bueno, tener sí. sola, Sí. ser mamá, un hijo, y bueno... Ser mamá soltera, Ser ¿no? mamá Cuando- soltera. Digo, ¿cuántas formas? Bueno, pero Juanita Repeto es una excepción, ¿no? Por eso salió tanto, Sí, su tema fue se tan puso, noticia, fue tanta claro. noticia, porque es una excepción que tan jovencita quiera tener un hijo sola. No es la, Claro. La en norma, términos claro. poblacionales no cambia, no Además no varía. está bueno, yo la critiqué acá en su momento. Sí. Y sí, Hay porque muchas mujeres que tienen joven, hijos sola ahora. fértil, Sí. y no tiene un padre para el nene. Y bueno, sí, muy peculiar la actitud, ¿no? Hablando No. de tasas de fertilidad o de infertilidad, ¿cómo se comporta, no sé, los uruguayos o los seres humanos en relación a eso? ¿Qué tasa hay de gente que no es fértil o que tiene dificultades? Que tiene dificultades. Se dice siempre alrededor del 20%, Ajá. pero eso depende de en qué edad, qué grupo etario estamos analizando. Ok. Si tú analizas las parejas de 25 años, es un porcentaje muy chiquito el que tiene infertilidad. El problema es el paso del tiempo, porque corres riesgo de que si tenés un fibroma te crezca, si tenés una endometriosis te genere adherencias y te conviertas en infértil. Si sos un varón y tenés una varicocele que crece, atrofia el testículo. Pero el paso del tiempo es a los 25 años. Nada de eso afecta a la fertilidad. Pero si nos vamos 10 años después, una paciente perdió el ovario, Claro. un varón tuvo un accidente jugando al fútbol y perdió un testículo, otro tuvo un tumor y hubo que operarlo. Vos La viste, vida. nos contaste que viste lo que dijo Roberto Hernández. Sí, claro. Que es algo lo que dijiste Sí. recién, que le pasó a él. Sí, de lo del varicocele. Sí, sí. Riquísima la entrevista con Roberto Muy buena. Hernández, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó porque le tomé apuntes. A ver. Porque dijo tantas cosas destacadas, tantas cosas. Roberto Hernández primero manifiesta el sufrimiento que le generó y dijo, mi situación me rompía la cabeza. Ah, Aún antes de estar casado. ¿Cómo afecta la infertilidad la vida de la gente? Sí. Roberto Hernández dice, cuenta y asocia esta infertilidad con su situación, su historia de vida, que vivió alejado de su papá, con poca afinidad para con su papá, ¿no? Entonces, la infertilidad no ocurre
en un jardín lleno de flores. Ocurre en una vida en la cual te pasan cosas además. Y él lo manifestó. Yo sufrí porque tuve un padre ausente. Para mí era muy importante tener un hijo y esta situación me rompía la cabeza. Otra cosa interesante de la entrevista es que hubo un médico que le dijo, no vas a poder tener hijos. Y no solo la varicocele le causaba dolor, sino las palabras del médico. Claro. Seguro. Es que muchas veces las La palabras de los presión médicos esa. son. ¿no? Atención, el doctor se equivocó. Porque él ¿Se tuvo equivocó? un hijo, y bueno, y él Claro. tuvo un hijo. Y le dijo, no vas a poder Pero, tener ¿y hijos. qué lo lleva, qué lo induce a equivocarse? Bueno, el médico, no lo sé, porque el espermograma de él no lo vi, probablemente tenía un espermograma con muchas alteraciones. Entonces le dijo, cometió el error, en lugar de decirle, vas a tener dificultad, tal vez Claro, no te te va sea a tan costar, fácil, claro. te va a costar, tal vez tengas que hacer un tratamiento de reproducción asistida, le dijo, no vas a poder tener un hijo. Y por eso él O sea, dijo, como que decretó que ya me estaba. reventaba la Sí. cabeza. Aún así, otra cosa que se destaca es, formó una pareja y tuvo una compañera que teóricamente sabiendo que él no iba a poder tener hijos, se casó con él, lo acompañó. ¿Eso no le habrá hecho bien? Sí, Esto claro. es cuestión de dos. Tenían un buen vínculo de pareja, el amor por encima de todo, y el hijo apareció. Claro. Pero lo que más me llamó la atención de la entrevista de él es cómo un hombre público, conductor de un informativo central, sale a contar una dificultad para concebir. Y eso rompe con un paradigma. Hasta hace mucho tiempo, la infertilidad era problema de las mujeres. ¿Yo? ¿Problema? Es problema tuyo que no quedás embarazada. Pero a su vez, ¿por qué? Porque infertilidad se asocia a virilidad, o se asociaba a Sí, virilidad. claro, claro. Van de la mano. Y este hombre, un hombre público, sale a contar su historia, no tiene ningún reparo. Rompe con el paradigma de que infertilidad es asociado a virilidad y no tiene ningún empacho en contarlo. ¿Tá? Antes ningún hombre se le ocurría pensar en eso, porque la creencia popular, y aún lo decían con palabras groseras, y aún los médicos lo decían con palabras groseras, no quedas embarazada, cambia de pareja. Bien, claro. Sí. Sí. ¿No? Porque de pronto la tenía la culpa de él y había que cambiar, no tenía como que no tenía arreglo. Y el varón quedaba achicadito acá y lloraba a solas, porque los machos no lloran, los machos no sufren. A mí, bueno, ahí veremos y qué sé yo. Él no, él sufrió, lo contó como el logro más importante de su vida, lo contó asociado a su historia de vida. Dejó de manifiesto un error de un médico que le dice no vas a poder, atención, pedir segundas opiniones, Siempre, sí, ¿no? siempre. porque los diagnósticos, bueno, a veces tienen matices. Ningún no médico se sufras va a enojar tanto. si pedís una segunda No, opinión. anda a pedir una segunda opinión porque, sobre todo en el tema del factor espermático, el testículo históricamente se lo pelearon entre los endocrinólogos y los urólogos. Ajá. Los urólogos con una visión más quirúrgica, los endocrinólogos con una visión más médica del testículo, pero ninguno lo miró desde el punto de vista de la reproducción. Hasta que surge una especialidad que se llama andrología, y hay muy pocos andrólogos. En el mundo hay andrólogos, en Europa hay andrólogos, en la Argentina, pero acá hay muy pocos andrólogos. Ay, Hay gente que se dedica a esta especialidad, titulados, que se dedican a esto, y bueno, le dan una mirada diferente. No es solamente mirar al testículo a ver si tiene un tumor para operarlo o una varicocele para operarlo. ¿Qué pasa después que le saco el varicocele? ¿Cómo queda? ¿Qué puedo hacer con lo que eyacula este hombre? ¿Lo mando a una clínica de fertilidad para que tomen los espermatozoides y lo inyecten dentro de los ovocitos? Porque con poquitos espermatozoides que un varón eyacula, lo podemos colocar dentro de un óvulo y Algo hacemos... se puede hacer. Sí, sí, se hace, sí. Y si no, voy a buscar al testículo, si no eyacula. Se hace una punción del testículo o se abre el testículo
para ir bajo un microscopio a buscar dónde están los espermatozoides, se los doy al embriólogo o al biólogo y el biólogo lo prepara y al día siguiente toma esos espermatozoides e inyecta los óvulos de las mujeres. Así que, varón que no puede tener hijos es el que no tiene espermatozoides, pero no solo el que no eyacula espermatozoides, sino el que no tiene no produce espermatozoides. Vos podés No Ahora, produce. es maravilloso lo que usted habla, vos decís, Sí. y hablas de esta especialidad Sí. nueva, Sí, acá en nueva. Uruguay. ¿Cómo me dijiste que era? Andrología. 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 Ahora, está todo precioso, vos me contás una cosa maravillosa, que bueno, te abren el testículo, te sacan el recto. ¿Lo puede hacer todo el mundo eso? No. Eso lo hacen urólogos No, especializados. hablo De los ¿Hay que hombres. pagarlo? Ah, no hay que pagarlo. Porque viste que a veces estas cosas salen mucha plata. Sí, No. de hecho hace un tiempo creo que valía Sí. mucha plata, ¿no? En este país. Valía sí, pero desde el 2014 que está promulgada la Ley de Reproducción Asistida y reglamentada por nuestro Ministerio de Salud Pública y se pone la cobertura bajo el Fondo Nacional de Recursos a la que tienen derecho todas las personas que aportan al FONASA, estos tratamientos están cubiertos. La única limitante es que la mujer tiene que tener menos de 40 años. Bien. Bien. ¿Por qué? Hubo una modificación bastante buena con respecto al pago. Sí, ahora hubo, Ahora, últimamente. por suerte, ¿no? Digo, Sí. porque antes se iba aumentando según la cantidad de pruebas. Porque son 3 intentos que tenés por ley autorizados. Y antes se pagaba un primer intento un monto, el segundo intento más y el tercer intento más. Ahora no. Era como un castigo para los que no quedaban No, embarazados. además de toda la cuestión. Una sí. cosa que me quedó de lo que dijiste hace un rato, el tema también, digo, no es una excusa para quienes lo hacían, no los quiero excusar, digo, pero también ha avanzado mucho la medicina y las investigaciones. Antes capaz que era más práctico echarle la culpa a la mujer. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Ahora se puede investigar y saber perfectamente dónde viene la carencia o dónde está, Sí. digamos, la Hacer un diagnóstico hacer un correcto diagnóstico. y mirar la pareja. Ahora, pero los médicos no eran los médicos los que de repente eran los que estigmatizaban a la mujer como diciendo, bueno, si no quedas embarazada. Digo, La causa de la mujer. Creo que no, que era más una creencia popular. ajá, Tengo- El médico siempre planteó por aquella frase que dice cambiar de pareja, sí. ¿no? El médico era más de decir eso. Pero la creencia del varón, es decir, si yo no tengo ningún problema sexológico, Claro. si yo cuando quiero tener sexo tengo y no tengo dificultades, entonces yo soy fértil, porque asociaba virilidad con fertilidad. ¿Cuánto- Soy un macho bárbaro. ¿Cuánto ¿Cómo no me voy a embarazar? tiempo? Obvio. ¿Cuánto tiempo tiene que probar una pareja para entender que tiene que buscar algunas otras alternativas? Ay, parece que te voy a contestar lo mismo que la pregunta anterior. Depende de la edad. De la edad, bien. Porque si vos tenés 38 años y no habías tenido pareja para buscar hijo, y hace 6 meses que buscas embarazo y no lo lograste, o 3 meses, andá. Andá ya. 3 meses, porque tenés 38 años. Claro. Claro. Y las mujeres tienen hijos entre los 14 y los 40, y vos tenés 38, estás así. A esto de Cerquita. no poder tener hijos biológicos. Pero, por ejemplo, para esto de la ley de reproducción Sí. asistida, para ir con tu pareja y decir, bueno, queremos Quiero hacer- acceder quiero al- acceder. Vos al tenés beneficio. que haber esperado, tenés que haber... No. No hay que esperar, porque si el varón no eyacula espermatozoides, tiene que ir hoy, lo sabe hoy, no busco nunca, vengo con que no eyaculo espermatozoides, tienen que ir a buscar el testículo y hacer una fertilización in vitro. Y no tienen tiempo de búsqueda. ¿Y los pacientes están preparados para esto mentalmente? ¿Todo el mundo está igual? ¿O hay gente a la que hay que remar, digamos, psicológicamente primero? Hacer ahí Excelente el- tu pregunta. el terreno? Porque- Ahí Digo, habla poco, pero cuando habla... Contado así es maravilloso, pero el tema es estar ahí, ¿no? Sí. Digo, es que- Excelente. Mirá, nosotros trabajamos con la psicóloga sentada acá, no afuera, no derivada, anda a ver al psicólogo, sentada acá. El Fondo Nacional de Recursos, dentro de la cobertura de lo que pagan, tienen consulta con psicólogo. El Centro de Esterilidad Montevideo, cuando vos vas a hacerte una fertilización in vitro privada, tenés 3 consultas incluidas en el costo, porque a la gente le cuesta entender y dejarse ayudar. A la gente tiene temor y dice, no, los psicólogos, hay mucha gente reacia al tratamiento psicológico y no asocia que está sufriendo
y que dejarse acompañar está bueno. Nosotros decimos siempre, no quedarse adentro de casa así, porque eso no lo comparten con nadie. Solo ellos dos en casa. Y es él o es ella que a veces está insistente y dice, porque no quedo, porque qué horrible, porque está llorando, porque el doctor me dijo, la doctora me dijo. Abran el juego, lleven eso y ábranlo con una persona idónea. Ahora bien, no todos los psicólogos están preparados para acompañar. Porque si vos tenés que ir a un psicólogo y le tenés que explicar lo que es un varicocele, lo que es los 38 años y la reserva ovárica. Tiene que estar formado. Tiene que estar formado, tiene que estar al toque, porque me van a hacer una in vitro con una inyección de espermatozoides y una biopsia testicular. Sí, no preciso hacer psicoanálisis ni contarle toda mi vida, ni con qué soñé, sino que preciso que me prepare Segunda cosa importantísima que decís, no van al psicólogo para hacer una terapia y resolver el Edipo que tuvieron. No, van al psicólogo Tiene que ver con eso. para acompañarse, dejarse acompañar, para compartir con alguien, porque no se lo cuentan a veces a los padres, no se lo cuentan a los amigos. Cada vez más se cuenta, pero muchísima gente tiene como temor y se lo queda para adentro, no lo quiere contar. Sí. Doctora, y pasa muchas veces que al final son mellizos, ¿o Sí. no? Conocemos muchos casos de gente, de personas, de parejas, de mujeres que trabajan este sistema, esta forma de reproducirse y de repente aparecen dos. Dos. Bueno, hay dos tipos de tratamientos. Uno que se llaman de baja complejidad, que es simplemente colocar semen dentro del útero de la mujer. Ahí el ovario produce óvulos y ahí hay riesgo, si no sos muy cuidadoso, de que vos le das medicación para que la paciente ovule y se te fue un poquito la dosis o respondió de más, porque hay muchas pacientes que responden de más, y en lugar de ovular un óvulo, ovuló dos. Y ojo, cuidado, 3. Eso ya es pecado. Llevas la promo, digamos, 3 Sí, por 1. sí. Claro. Eso estamos muy con la lupa mirando en el ecógrafo. Si tenés 3 folículos vamos a cancelar este ciclo. Eso es difícil de controlarlo. Ahora, con la fertilización in vitro, la historia fue esta. Empieza en el Uruguay década del 90. Tasa de embarazo 14%. No se embarazaba nadie, 14% es bajísimo. Entonces, ¿qué hacías? Para aumentar la chance, le ponías 2, le ponías 3. Entonces, no se embarazaban y no se embarazaban, le ponías 3 para que quedara de 1. Pero cuando fueron mejorando las técnicas, Claro. un día Funcionaban los dijiste, 3. pará, Porque de 3 queda 3. Funciona. hoy en día no tenemos ese problema, afortunadamente, del embarazo múltiple, porque es un problema. Sí, claro. Porque la Más gente... si no lo esperás. Digo. Claro. Sí, y la gente está contenta con los mellicitos, porque dice, salgo dos, ya de una salí. salgo de 2, porque ven los mellizos en el parque, en el cochecito de 2, están No, tan pero- divinos. Sí, me imagino. Porque- Sé a dónde va. Sí, pero los que no llegan al parque son muchos, Claro. que se quedaron en la unidad neonatal. Entonces, un mensaje es, no se transfiera más de un embrión en fertilización Ahora- in vitro. Ahora no. Ahora no. Uno solo. Igual nos pasa que poquitos casos te aburriste, le transferiste uno, no quedó, le transferiste uno, no quedó. Cuando le pusiste 2, Quedaron quedaron dos. dos. Y bueno. A veces Me pasa. queda muy poco tiempo, doctora. Sí. Tampoco estás divina la charla, me encanta. Ahora que Luciana le dijo lo de los mellizos y todo lo demás, me acuerdo, bueno, esto lo digo porque él lo contó. Álvaro Navia, está el caso también que con Marina hicieron muchos tratamientos, le costó muchísimo quedar embarazada. Y lo que voy a contar no es el único caso, hay un montón. Y después que tuvieron su primer hijo, apareció al año, Apareció sin uno tratamiento, Embarazada espontáneo. natural. apareció otro embarazo. Eso es lo que me voy a lo que hablabas de Roberto, ¿no? Sí. La cabeza, qué Claro. importante. Sí. Digo, porque seguramente ellos después se relajaron. Sí. Dijeron, bueno, bien, tuvimos a Benicio, y después, ¿qué pasó? Muchas cosas pueden explicar eso. Miren, una, que son parejas subfértiles, no infértiles. Tienen una baja fertilidad. Y el paso del tiempo, habían pasado 5 años sin lograr embarazo, no te podés quedar de brazos cruzados a esperar que pasen otros 5 años. Pero en los segundos 5 años pintó el embarazo. Porque a veces tienen problema los dos.
Y para que se junte el espermatozoide fértil con el óvulo fértil, quiere de un poco de suerte y la casualidad. Y a veces lleva 10 años encontrar un ciclo que eso fue posible. Opción 1. Opción 2. La mujer tenía un problema que se curó con el embarazo. Mirá. Ejemplo, la endometriosis. El embarazo es como es un tratamiento para esa enfermedad que provoca infertilidad, que es la endometriosis. Le curás la endometriosis y queda fértil después. Mira, Y lo tercero que yo te digo ¿qué es, es? podemos creer en muchas cosas que hacen que no era el momento. Ajá. Y Interesante. el momento llegó ahí. Yo creo que el momento para tener hijos no lo elegimos. Ajá. O no lo tenemos porque no tenemos pareja, o no lo tenemos por la economía, o no lo y hay un momento. Existe como, Lindo. no sé si decirlo, ¿no? Pero existe como compatibilidad, es decir, una pareja que no puede tener hijos o que le dificulta mucho tener hijos entre sí, pero quizás ella con otro varón o él con otra mujer puede. No. No. No, eso fue un concepto también antiguo, vinculado a una cosa. Se hacía un test que sacaba moco de la mujer después de tener relaciones sexuales y veía si los espermatozoides se movían. Y algunos test de eso daba que los espermatozoides no se movían. Y decía, la mujer bloquea esos espermatozoides, la mujer genera anticuerpos contra esos espermatozoides, no es compatible, rechaza los espermatozoides del marido. Totalmente Es un mito. es un mito. No existe incompatibilidad, no existe. ¿No existe? No. Capaz que sí son parejas, como decías recién, subfértiles o algo así, que si se juntan con otra persona que tiene mayor sí. fertilidad. Ahí está. No, Por ahí eso, sí. ahí está. Eso es lo que a vos te vino a la cabeza. Dijiste, ¿cómo? Aquel amigo que no lograba embarazo con la primera mujer, con la segunda la embarazó enseguida. ¿Por qué Tiene es que ver eso? con eso. Porque los dos tenían problema. O, a ver, cuando el varón tiene un poco los espermatozoides lentos, pero se casa con una mujer súper fértil, que siempre todos los meses tiene un óvulo elegante, perfumado, esperando que llegue el espermatozoide, la va a embarazar. Ahora, si se juntó con una mujer que ovula 2 veces por año, están en el horno, porque la infertilidad de este varón se potencia por la infertilidad de esta mujer. De la mujer. En cambio, cuando cambió de mujer, ¿por qué compensó me su miras así? problema. No, porque yo me pareció que tenías te habías acordado de alguien. Se compensa. El problema tanto de la mujer se puede, si se casa con Superman, siempre va a tener espermatozoides disponibles. Salvo que haya kriptonita. Claro. En ese caso se complica. Tengo que cortar, pero la verdad, por favor, ¿pueden ir toda la semana? No. Es un abuso. Me quedé pensando cortito, porque si no Sí, me sí. van a matar en serio. Sí. Me quedé pensando, porque usted me dijo, bueno, no estamos reproduciendo, este país se está quedando, estamos esperando recibirnos de esto, del otro, como el primer mundo. Y Sí. el primer mundo entonces tiene el Tiene- mismo problema que estamos Y teniendo sí, claro, nosotros. pensá en Francia, tienen un hijo por pareja o menos. O no tienen o tienen uno. Y prohibido tener otro y lo tienen de los 35 años para adelante. En España también pasa. En Alemania pasa también, tienen pocos hijos. Muy bien, gracias, Vale. doctora. Bueno, por favor, placer, un gusto placer, estar de con verdad. ustedes acá, Qué son tan bárbaro. divertidos. La verdad que yo le digo la cosa, la doctora como panelista y como productora. Nada, quería Ya decirlo. nos barrió todos. El aplauso grande para la doctora Marisa del Piane. para ustedes. Muchísimas gracias.